Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a este seminario que tiene un título cuanto menos sugerente, las ineficiencias actuales de la educación superior. Además, tengo el gusto, el placer de que un nutrido grupo de personalidades en el ámbito de la educación me acompañen en la mesa, aparte de algunos de ustedes, que naturalmente también podríamos incluir con toda claridad en ese grupo, pero me van a permitir que presente a las personas que me acompañan en la mesa. En el extremo a mi derecha, José Carrillo, rector de la Universidad Complutense. Justo inmediatamente a mi derecha, Juan Juliá, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y que será también a continuación el primer ponente del seminario que está programado, tal y como está programado en la información que se les ha remitido. A mi izquierda, Juan José Mateos, consejero de Educación de la Comunidad de Castilla-León, y, como no, a don Francisco Michavila, que no necesita para todos ustedes presentación, director de este seminario y director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. En cualquier caso, como les decía, quisiera darles la bienvenida y comentar con ustedes unas breves reflexiones antes de dar comienzo casi de una manera formal al seminario. El título habla de las ineficiencias actuales de la educación superior. El término eficiencia o ineficiencia, si ustedes quieren, es un término bastante claro, aunque tiene algunas ambigüedades. En general hablamos de eficiencias o de ineficiencias cuando comparamos los recursos que hace falta poner en juego para la consecución de un cierto objetivo. De manera que relacionamos esas dos variables, comparamos alternativas y decimos en algunos casos que sistemas, organizaciones, procedimientos, métodos son más o menos eficientes en función de la cantidad de recursos necesarios para obtener un determinado objetivo, o partiendo de un conjunto fijo de recursos, cuáles son los resultados de una determinada variable o de un conjunto de ellas, sea cual sea el elemento en cuestión. En tiempos como los actuales, en donde naturalmente la crisis económica está presente en nuestras vidas de una manera directísima y lo sufrimos a través de numerosos mecanismos, los temas vinculados a la utilización eficiente de los recursos para la consecución de cualquier objetivo se convierten en un tema esencial de discusión. Siempre lo son, pero ahora de una manera directa, en tanto en cuanto que los recursos son más escasos, tanto más necesario es disponer de sistemas, procedimientos eficientes en la consecución de cualquiera de los objetivos. Y de esto no son ajenos las administraciones públicas, y es verdad que en estos días pues hay debates, incluso de cierta amplitud, que ponen en cuestión la eficiencia de la organización territorial de nuestro país. Hay alguna discusión sobre las comunidades autónomas y la manera de articular sus competencias. Hay debates sobre el papel que deben jugar o no las diputaciones provinciales en nuestro país. En algún otro país próximo, como es Italia, en algunas de las reformas que se han propuesto, pues se plantea eliminar una serie de ayuntamientos si no alcanzan un determinado tamaño y, por tanto, modificar de alguna forma la estructura en la prestación de los servicios a los ciudadanos, en este caso en el ámbito municipal, con una organización distinta que concentra en alguna medida, como digo, algunos ayuntamientos, en el caso de este país, como les digo, en Italia. Y, por supuesto, la educación superior no es ajena también a ese debate. Hay un debate sobre cómo asegurar o cómo mejorar la eficiencia de nuestro sistema de educación superior, de una manera más específica, si quieren, en nuestro país, de nuestro sistema universitario. Y ha habido algunos debates, es verdad, incluso en los medios de comunicación, que han puesto en cuestión si el número de universidades públicas en nuestro país es adecuado o no, si deberíamos proceder a modificar ese número o, por el contrario, mantener la estructura actual con los criterios que en su día se tomaron a la hora de organizar la estructura universitaria. Hay debates también sobre si las universidades deben ser todas con un perfil parecido y, por lo tanto, con una oferta académica muy amplia, cubriendo la mayoría de las áreas de conocimiento, o si, por el contrario, debemos potenciar una mayor especialización de los campus universitarios en función de algunas parcela particular más específica del conocimiento. Hay un debate sobre las titulaciones con números bajos de estudiantes y también cómo deberíamos ponerlas en marcha, si debería haber un proceso de concentración en menos universidades de aquellas titulaciones cuya oferta es relativamente, o cuya demanda es relativamente baja desde el punto de vista de los estudiantes. En cualquier caso,
el debate, en mi opinión, es hasta cierto modo algo superficial. Es verdad que los elementos esenciales están puestos encima de la mesa y que la utilización eficiente de los recursos, en particular en un sistema público como ocurre en el sistema universitario español, donde la gran mayoría de los estudiantes están hoy en centros universitarios públicos, ese debate es naturalmente necesario, pero yo creo que hay seguramente un menor debate, y sobre él creo que hace falta insistir, es sobre cuáles son los objetivos, las funciones o las razones por las que la estructura universitaria es como es, por lo que la estructura interna en cada universidad es como es, o si, por el contrario, un mero criterio de carácter económico debe primar sobre cualquier otra consideración de carácter social, cultural, de temática, en fin, hay desde luego razones de toda índole, y me parece que tanto el debate puramente en términos económicos como el debate en relación con las funciones y objetivos a cubrir por la educación superior y de manera particular por las universidades y singularmente por las universidades públicas, creo que forman parte de un debate que debe hacerse con detalle, con precisión y no de una manera relativamente superficial, puesto que es bastante sencillo obtener titulares que simplifican enormemente el problema, que simplifican enormemente a veces el discurso o la solución y que generan algunos elementos que distorsionan la utilización o la posible mejora de la eficiencia del sistema. Dicho todo esto, con carácter general, soy también de los que pienso que desde luego hay un margen, desde luego en cada institución, para la mejora de la eficiencia. Algunas cuestiones de carácter general podrían mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto y algunas de carácter particular, en función de la situación en cada casa, podrían mejorar esa situación. Y creo que sobre ello es preciso continuar, no solamente ahora, sino de manera general, en un debate abierto que nos conduzca a fijar o establecer cuáles son las cuestiones esenciales alrededor de un tema que, desde luego, es un tema de carácter esencial. Yo me felicito mucho de que se haya elegido de este modo y con un titular o con un título relativamente provocativo y sugerente el seminario de hoy, y por ello además creo que se va a poder abordar con cierto rigor, habida cuenta del elenco de profesionales, de especialistas, de gente con mucho que decir en el ámbito de la educación superior en nuestro país, que forman parte del programa del seminario, y a todos ellos quiero agradecerles de manera directa su participación y la contribución a este debate. A ustedes les pido también y les agradezco su presencia y les pido que participen de manera activa. Creo que el extraer conclusiones respecto de una cuestión tan importante como la que hoy se suscita es desde luego un tema básico. Las universidades tenemos cierta autonomía en nuestra organización interna, es verdad que con un límite que fija las comunidades autónomas a las que estamos adscritos de manera directa, pero en cualquier caso siempre digo que tenemos una cierta autonomía para ser eficientes y también una cierta autonomía para ser ineficientes. Formamos parte del problema y formamos parte de la solución. Y en esa cuestión creo que el debate del seminario puede ser enormemente interesante. Ya no les canso más. Simplemente voy cediendo la palabra a las personas de la mesa que van a intervenir unos minutos, puesto que después tendrán ocasión de escucharles de una manera mucho más amplia en el programa, en las conferencias o en la participación en las diferentes iniciativas del programa. Agradecerles a todos ustedes una vez más su presencia, felicitar a la Cátedra UNESCO por el trabajo que hace y desear que el seminario cumpla sobradamente con las expectativas que se han puesto en él, puesto que todos, desde luego el sistema de educación superior español y muchos de nosotros, como gestores de la educación superior en nuestro ámbito correspondiente, tenemos necesidad de discutir y de tener elementos para mejorar la eficiencia del sistema. O sea que, adelante, enhorabuena y muchísimas gracias. Y si les parece, ya digo sin más preámbulos, le voy a dar en primer lugar la palabra al profesor Michavila, que nos explique un poco el alcance y el contenido del seminario. Buenos días, muchas gracias, querido rector. Permítame, en primer lugar, empezar dándoles las gracias a todos ustedes por encontrar un hueco en su tiempo, en sus agendas y dedicárselo a este tema y a esta convocatoria nuestra. Esto, sin duda, es el principal patrimonio, que haya un grupo importante de universitarios
de distinguidos universitarios que quieran debatir unos con otros. Este asunto es fundamental. También no me resisto en este comentario inicial, que será breve para intentar ajustarnos a las previsiones del programa, porque el programa es denso, con el objeto de terminar antes de la hora de la comida, pero no me resisto a decirles que para mí es una gran satisfacción esta mesa que está aquí. Las 4 personas que forman parte de ella pues tienen un papel relevante, un papel muy importante en el porvenir y en el impulso, en el empuje que hay que darle a la educación superior en España. Pero esto es obvio, no por eso lo diría, sino también porque un segundo aspecto, una segunda componente para mí tiene un sentido entrañable, es que son 4 buenos amigos, 4 queridos amigos que quiero mucho y sobre todo además admiro mucho. Debo, como decía ¿me das la hojita? Como decía el rector de la Universidad Politécnica en la que estamos, el seminario de hoy, con el título que ustedes ya conocen, porque han acudido a su convocatoria, forma parte de un programa que lanzamos de un seminario con 4 etapas, con 4 pasos. El primero ya lo hicimos y nos quedamos bastante satisfechos, que tuvo lugar en el mes de mayo pasado, y ahora este es el segundo, al cual seguirá una tercera sesión. La idea es hacerlo semestral, dedicado a un asunto más intrauniversitario, pero de un gran valor y un impacto social y familiar, que es la evaluación, y sobre todo humano, la evaluación de los estudiantes, cómo la evaluación condiciona las formas de aproximarse al conocimiento y las formas de aprender y de formarse. Y pensábamos que para que esto fuese un seminario y no fuese solo un ciclo de conferencias, un conjunto de encuentros y de conferencias y ponencias, que al final hubiese un taller, sería a final del año que viene, donde en base a la página web que venimos desarrollando sobre el seminario, pues se aportasen experiencias que hiciesen referencia al título general del seminario, que es En pos de la educación activa, sobre cuestiones que pueden ayudar a eso que queda muy bonito como retórica, pero que poco se escarba después, que es el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Esto queda bien, pero hay que decir cómo y hay que ponerse manos a la obra más allá de las retóricas. Yo solo quiero hacer un comentario, luego durante el resto de la mañana no tengo ningún momento en el cual lo vaya a hacer o lo pueda hacer. Los demás que están en esta mesa tienen ustedes el privilegio de escucharles con conferencias que seguirán a este acto de inauguración. Yo quisiera hacer un comentario, pero también breve. Se refiere al tema. El tema, creo que no hay nadie que pueda negar en este momento del país y en este momento de España y en este momento de Europa, la oportunidad del asunto. ¿Qué hacer para que nuestras instituciones sean mejores? ¿Son ya eficientes o podemos aceptar algunas descalificaciones en algunos sitios que dicen no, la universidad es ineficiente, hay que derribarla y construir otra? Yo, como no voy a luego intervenir, mi conclusión de esa no intervención la digo. Las universidades son instituciones eficientes, que como toda institución social está abierta y necesitada de mejoras, de reformas para ser eficientes, ser más eficientes, pero ya lo es en sí. El asunto en este momento tiene un gran valor porque ante una corriente general que a veces parece inevitable de lo que hay que hacer es recortar en todos los gastos públicos y también en sanidad y en educación, pues recortemos en los presupuestos universitarios. ¿Por qué los recortes? Y sobre todo, ¿esos recortes son lícitos desde el punto de vista del impacto social? Si aceptamos la rentabilidad, es decir, yo ahora mi poquito dinero que tengo en el banco me preocupo no ya de que rente, sino de que no pierda. Pero si aceptamos que el criterio de rentabilidad es un valor sustancial, pues uno acude a indicadores de la OCDE y habla de la rentabilidad de las inversiones en educación superior. Y esta rentabilidad, algunos lo cifran, un retorno de 3 a 4 por cada euro invertido. Ya me gustaría a mí hasta que fuese 0,3 o 0,4 lo que me produjese mis propios dineros. Por lo tanto, la rentabilidad es grande. Y además tiene un impacto social importante porque ante una situación de contracción hay una opción: quedémonos parados, lo más parados posible, para gastar lo menos posible y llegar al mañana que puede ser mejor.
Bueno, si esto lo hacemos, cuando lleguemos al mañana, las universidades quizá no estén preparadas para atender las expectativas de esto que los documentos de la Comisión Europea decía, la universidad situada en el centro escenario social. Esto no, si hoy no hacemos nuestros deberes, no mañana tendrá una solución. Solo quiero apuntar una cosa, porque este comentario mío no es ninguna ponencia. Esto de que los recortes son inevitables no es así en educación. Basta con elevar un poco la mirada. Si uno mira los presupuestos del año 2011, en el que estamos, en educación superior y en universidades en países del entorno, por ejemplo, en Francia ha habido un incremento de 4.700 millones de euros los presupuestos de este año, más una partida especial para la dotación de la búsqueda de excelencia en los campus de 8.000 millones más. Si uno mira a Alemania, las cifras son algo menores, pero también van en la misma línea. Incluso Portugal ha cambiado la tendencia de los recortes y tiene un cierto nivel de crecimiento mínimo. Pero otros países como Dinamarca, como Polonia, como Suiza, no recortan. Por lo tanto, no aceptemos esta cláusula como una cosa inevitable. Dicho eso, esto no es un alegato para que las universidades puedan gastar lo que quieran. Hay que gastar de la mejor forma posible y aprovechar los recursos. Y me debo parar ahí porque esto, como digo, no es una ponencia. Sí que necesitan recortes, sí que necesitan recortes. Sí que necesitan reformas, quiero decir, no recortes, pero sí reformas. Y entonces este puede ser motivo de ponencias que conozco que se van a presentar hoy aquí, en diferentes ámbitos, desde la eficiencia vinculada con la financiación, con la coordinación, hasta la reducción de las tasas de estudiantes que no terminan sus estudios. Bueno, pues sobre todas estas cosas, en nuestro trabajo en la Cátedra UNESCO nos preocupamos y yo creo que es oportuno favorecer el debate que desde la Cátedra se hace dentro de nuestras humildes posibilidades, aunque debo reconocer que bien apoyadas por la institución a través de Javier y su equipo. Pero lo cierto es que debemos de seguir con estos debates. ¿Los debates y los planteamientos deben ser siempre iguales? No, esos debates en los 2 últimos años los pueden ustedes ver reflejados en un documento que hoy se está repartiendo, que es la memoria, da la casualidad que lo tenemos desde ayer por la tarde, de la memoria de la cátedra, con actividades, debates, planteamientos sobre cómo estudiar la actualidad de la universidad. Pero además de esto, ya quiero terminar, hace un par de días, un buen amigo mío, Ignacio Sotelo, decía en la Academia Europea de Ciencias que lo que teníamos que hacer allí era dejar de escribir largos informes y aportar de forma breve ideas que fuesen dinámicas para entre todos construir el futuro. Esta, incluso en este formato de hoy, es una buena vía para hablar y discutir juntos al respecto. Bueno, yo creo que esto está bien y que esto es oportuno y que esto congrega a todos ustedes, que nos honran, y es un honor para nosotros que estén ustedes aquí, pero también congrega a otras personas que están siguiéndolo a través de Internet. Me acuerdo que hace 2 veranos, en un curso que organizamos en Santander, en la Universidad Internacional, yo me sentía satisfecho porque no cabían en las sillas que había en la sala todos los asistentes. Hemos conseguido que haya más de 80 en aquella sala de la Infanta X, no me acuerdo cómo se llama la Infanta. Aquello era magnífico. Yo creo que debe ser algún móvil, por favor. Estábamos contentos hasta que me dieron el dato de los que lo habían seguido desde su casa aquella retransmisión. Superaba las 14.000 personas. 12.000 personas, dato publicado por la Universidad Internacional. Entonces, abramos ese debate, abrámoslo a los campus y que luego en las preguntas que va a haber tras la conferencia del profesor Juliá, tras la mesa redonda y tras las conferencias de los profesores Mateos y Carrillo, habrá, y yo les pido a todos, y ya me callo, diciendo que dejemos ese espacio para escuchar la voz de otros y los comentarios. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a intentar cubrir esta fase inaugural. Le voy a dar la palabra al rector de la Universidad Complutense, José Carrillo. Gracias, rector. Y voy a ser breve porque yo sí voy a tener que hablar luego, por lo tanto no voy a desvelar todo en un primer... Pero sí, en primer lugar, decir que coincido totalmente con el profesor Michavila en su
breve análisis, pero contundente. Ya me extenderé un poco sobre esos temas más adelante, pero en efecto coincido con que la universidad es eficiente, el recorrido en los 30 últimos años lo demuestra. Con menos recursos hemos alcanzado resultados comparables con los de otros países, ¿no? Eso no quiere decir que no sea mejorable, y yo creo que en eso estamos. Por eso, precisamente, mi universidad ayer a las 8 de la noche aprobó un plan de eficiencia, después de un gran debate en Consejo de Gobierno, porque entiendo que sí tenemos problemas, muchos de ellos inducidos de fuera, pero otros debidos pues, al crecimiento, a la madurez, y por lo tanto sí es necesario ese debate. Yo quiero agradecer la labor de esta cátedra UNESCO, porque precisamente nos permite a los universitarios también participar en ese debate, porque, como decía Paco antes, muchas veces parece que el debate es externo, nos dicen desde fuera lo que hay que hacer. Y me parece bien, es decir, que nos digan desde fuera lo que hay que hacer, que la sociedad opine, me parece bien. Pero yo creo que es importante también que los universitarios opinemos, tengamos una voz en ello, sin pretender ser endogámicos, pero creo que sí conocemos bastante bien el problema y somos conscientes de que hay que emprender cambios para estar al día y ser competitivos. Esto en un momento, como decía Paco, en Francia, en Alemania están invirtiendo. Aquí invertimos bastante menos en un momento en el que el espacio europeo de educación superior abre un marco universitario mucho más competitivo. Y dentro de 4 años, cuando salgamos de esta crisis, digo 4 años pues soy optimista, pero igual es más, yo veo un poco lo que es el diseño de las universidades de referencia en Europa, ya se habrá hecho. Por lo tanto, nuestras universidades tienen que estar desde ahora, con recursos menores, pero tienen que estar desde ahora en esa carrera. Por eso la eficiencia y hacer esfuerzos mayores son importantes en este momento. Pero bueno, he dicho que no quería extenderme, me paro aquí y luego ya habrá oportunidad para seguir. Gracias al rector de la Universidad Complutense por sus palabras y por sugerir algunos de los temas que seguro van a formar parte de su participación posterior. Y ahora tiene la palabra don Juan Juliá, rector de la Universidad Politécnica de Valencia y vicepresidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores. Gracias, rector. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, mi agradecimiento a la Cátedra UNESCO por permitirme participar en este interesante seminario. Ciertamente, hablar de eficiencias o de ineficiencias de cualquier organización, tanto pública como privada, hoy creo que es muy pertinente en los tiempos que corren. Y lo es especialmente de las universidades, sin duda alguna, porque las universidades están obligadas a jugar un papel fundamental, no solo en este necesario cambio de nuestro modelo económico hacia una sociedad y un tejido productivo mucho más intensivo en conocimiento, sino también porque, como señalaba el Nobel de Economía, Stiglitz, decía que bueno, vamos hacia una economía necesariamente más ordenada, sin cuestionar los elementos esenciales del mercado, pero sí con una mejor regulación que intente al menos salvaguardarnos de algunos de sus excesos e ineficiencias, que también las tiene, como no. Y sobre todo lo que apuntaba es hacia una economía con valores. Y en este caso, bueno, yo creo que la universidad puede aportar conocimiento y puede aportar también valores. Los está aportando, de hecho, ya. Coincido, evidentemente, con las intervenciones que me han precedido. Yo no me voy a extender porque voy a tener ocasión de hablar ahora a continuación, pero sí adelanto que, evidentemente, nuestra visión de la universidad pues es de que tenemos una universidad, la Universidad Española, que es eficiente en términos comparativos y, sobre todo, si acompañamos esa, digamos, medición de su eficiencia de los recursos que ha recibido y recibe. Pero, dicho eso, obviamente, claro que tiene espacios para mejorar la eficiencia, que muestra algunos aspectos de ineficiencia, pero también yo pondré de manifiesto que algunas de estas ineficiencias no son imputables exclusivamente a la universidad ni a su gestión, sino también que se corresponden muchas veces con el entorno, con el tipo de sociedad que nos hemos dado, y que, por tanto, la mejora de esa eficiencia pasa por cambios no solo en el ámbito universitario. Reitero el agradecimiento a la Cátedra UNESCO y la felicitación, como siempre pues ha sabido, pues yo creo, tener un seminario que, vuelvo a decir, no solo es de interés, sino de gran oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Juan Julián.
y ahora enseguida tendremos oportunidad de escucharle. Y le voy a pasar, en último lugar, la palabra a don Juan José Mateo, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Gracias, muy buenos días. Rectores magníficos que me acompañáis, director y amigo Paco Michavila, director de la Cátedra UNESCO, queridos profesores, amigos. Bueno, yo voy a hacer una muy breve intervención. Me sumo, en primer lugar, me sumo a muchas de las cuestiones que aquí se han planteado. Yo creo que es muy oportuno y de gran interés hoy poder debatir y reflexionar sobre las ineficiencias que puedan tener las universidades. Yo también me sumo al sentido de que las universidades españolas, en particular las de Castilla y León, que conozco bien, son eficientes. Evidentemente, cuando yo veo el número de egresados que tiene la propia universidad y que cumplen sus funciones en la universidad como médicos, como ingenieros, como arquitectos, como abogados, y lo hacen bien, pues yo tengo que decir que efectivamente nuestras universidades en ese sentido pues son eficientes. Eso no significa que no tengan ineficiencias en su funcionamiento y sobre todo, como también se ha dicho aquí, que pueden ser mejorables y que deberíamos de mejorarlas. Yo creo que aquí hay un sentido de responsabilidad que es muy importante de todos. En primer lugar, de la Administración, que tiene sus responsabilidades, en segundo lugar, de los equipos de gobierno, en tercer lugar, de los profesores del PAS y también de los alumnos, que tienen mucho que decir y mucho que hacer en el sistema universitario. Por lo tanto, yo creo que es muy oportuno, yo creo que es necesario, y yo creo que hay una cuestión que es muy interesante, que es que en el ámbito de la universidad pues hay debate, se debe debatir más, los debates nunca sobran, deben de dejarnos participar también los de fuera, aunque seamos parte de ellos en un momento determinado de nuestra formación y nuestra cultura y nuestro modo de ver, pero también formamos parte de ese mundo externo tan importante como puede ser la Administración y, ¿por qué no?, de otros agentes que también tienen cosas que decir y algo que hacer en el sistema universitario. Por lo tanto, muy agradecido con que me hayan invitado. Yo luego les expondré pues, algunas ideas para la reflexión y para el debate. Como siempre, pues lo que yo oiga estoy seguro que me va a servir para aprender y espero pues, poner alguna idea sugestiva para que tengamos una reflexión y que, en definitiva, entre todos, pues busquemos que el sistema sea mucho mejor. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Permítanme pedirles un aplauso para las personas que han intervenido en este acto inaugurar. Me cabe el honor de declarar inaugurado el seminario sobre las ineficiencias actuales de la educación superior y vamos con el programa. Creo que nos quedamos el profesor Julián y yo en la mesa o, vamos, me da igual, estoy encantado de estar con...